Ya, vamos a continuar. Ya vamos a terminar la parte de estática. Ya hemos visto esta parte. Vamos por... Ya sabemos la condición de equilibrio. Vamos a repasarlo en un segundo, ¿no? Fuerza resultante. Ya sabemos que es Pitágoras. Ya. Esto de fuerzas concurrentes es lo mismo, ¿no? Que hemos visto. No hay diferencia. Centro de gravedad. Eso nos toca ahora. Ya, acá nos muestran tres figuras principales, ¿no? Para hacer esto. Una circunferencia, un rectángulo y un triángulo. Ahora, para sacarlas, sacar el equilibrio, ¿ya? El centro de gravedad de un cuerpo, se necesita saber sacar el centro de gravedad primero de esas figuras, ¿no? Más pequeñas. Por ejemplo, vamos a anotarlas. Para sacar el centro de gravedad de un rectángulo, vamos ahí. Si yo tengo la base, ya tengo la base, tengo la altura, su centro de gravedad, o sea, este punto de acá, si fuera en el eje X, es base entre 2, ¿ya? Base entre 2. Y si fuera en el eje Y, es altura entre 2. Así se hace más entendible. Base entre 2 y altura entre 2. Ya, esos son sus centros de gravedad de cada uno de los dos. De un rectángulo, ¿ya? Base entre 2 y altura entre 2. Ahí, más entendible. Ahora, para un triángulo, ¿ya? Ahí tenemos un triángulo. Su centro de gravedad que más o menos está por acá, ¿no? Algo así. Ya, para esto tengo la altura igual del triángulo, ¿no? Es altura entre 3 y base entre 3. Ya. Y por último, la circunferencia. La circunferencia es más sencilla, ¿no? Simplemente sacamos el radio. Si tengo el centro de gravedad, es el radio. Ya en cualquier dirección, tanto en X como en Y. Ahora, ¿qué más necesitamos? El área, ¿no? ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? ¿Alguien se acuerda? Tengo el área de un rectángulo, el área de un triángulo y el área de una circunferencia. ¿Alguien se acuerda cómo? De un rectángulo, triángulo, circunferencia, base por altura, ¿no? Entonces, de un rectángulo, de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Ya? Y el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado. Listo. Entonces, eso es lo que necesitan saber, ¿no? Las áreas de las figuras y los centros de gravedad. Los centros de gravedad de las tres figuras principales. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, para sacar el centro de gravedad, la fórmula es esta, ¿ya? Lo voy a dejar acá.
Aquí igual lo tienen acá, ¿no? Centro de gravedad de los tres puntos, en X, en Y, en Z. Ahora, el objetivo del centro de gravedad es hallar el punto en X y en Y, ¿ya? Si ponemos un eje de coordenadas, por ejemplo, si yo tengo una figura cualquiera, por ejemplo esta, rectángulo, quiero sacar su punto de gravedad. ¿Qué es el punto de gravedad? Vámonos por la mitad, ¿no? El punto de gravedad es que si yo pongo un apoyo sobre este punto de gravedad, ¿no? Ahí digamos que pongo un apoyo. Este se va a mantener en equilibrio. Quiere decir que ¿qué es el equilibrio? Recordemos que el equilibrio es que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y la sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Ya? Si se cumplen estas condiciones de equilibrio, la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de momentos, que es igual a cero, quiere decir que este cuerpo va a estar en estático, ¿no? No tiene momento, o sea, no, la rotación a la izquierda y a la derecha se contrarrestan, ¿no? Igual las fuerzas aplicadas se contrarrestan. Entonces, nuestro objetivo es hallar ese punto de gravedad, ¿no? Donde está en equilibrio. Para eso la fórmula es esta, ¿ya? Para hallar el centro de gravedad en X, ¿ya? En X solamente, o para hallar básicamente el punto en X, es igual a la sumatoria, ¿ya? De I igual a 1, bueno, hasta n, ¿no? Esa sumatoria va a ser más grande. Hasta n de en las áreas, ¿ya? Área sub I, multiplicado por el centro, el punto en X, ya el centro de gravedad sub I, dividido entre las áreas, la sumatoria de las áreas sub I. Ya eso para X. Y para hallar el punto en Y, el centro de gravedad en Y, es igual a la sumatoria de lo mismo, las áreas básicamente son las mismas áreas, pero el centro de gravedad en el punto Y, de los Y sub I. ¿Ya? Vamos a verlo aplicado ahorita. Entonces, esto se tiene que aprender. Ya, esta parte de acá, de las tres figuras, que no es difícil, ¿no? Rectángulo entre 2, triángulo entre 3, y bueno, circunferencia de radio. Y las áreas, ¿no? Base por altura de 2 y pi por radio cuadrado. No es complicado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una figura así, tal que así. La idea es hallar el centro de gravedad de esta figura. Y siempre tiene que haber una distancia de referencia, ¿no? En este caso, va a ser algo así. Aquí, ya. Acá le voy a poner 2, 2, 2. Acá 2, 3, 2. Ya, entonces tengo esta figura con estas dimensiones. Para hallar el centro de gravedad de esta figura, tengo que seguir la fórmula, ¿no? Pero yo no tengo acá un rectángulo, un triángulo o una circunferencia, ¿no? Se dan cuenta, es una figura diferente. Pero lo que yo puedo hacer es dividir esa figura en figuras más simples. Por ejemplo, acá hay un rectángulo, acá hay un rectángulo y acá hay tres rectángulos, ¿no? Entonces lo que hago es separar. Tengo el primer rectángulo, el de arriba. ¿Ya? ¿Cuál es su base? 2 más 2 más 2 es 6. Su altura es de 2. Y si nos damos cuenta, la figura de abajo es otro rectángulo que es igual, ¿no? 2, 2, 2 y la altura es 2. Entonces, solo voy a sacar el centro de gravedad de una figura y luego lo tengo que multiplicar por 2.
O sea, dos veces el centro de gravedad de esta figura. Ahí, ¿no? Más o menos. Y luego tengo otra figura, que es este rectángulo. ¿Ya? Ahora, este rectángulo es algo así. ¿Ya? A ver si me sale recto. Ya, ahí. Tiene 2 de base y de altura tiene 3. Ya eso me dice. Y tenemos que hallar el centro de gravedad. Ahí. Y solamente es uno de estos, ¿no? Ya, listo. Ahora vamos a aplicar la fórmula que me dice del punto en X y el punto en Y. Ya, para el punto en X vamos a empezar primero. Para el punto en X me dice, tengo que hallar la sumatoria de las áreas, ¿no? ¿Cuántas áreas tengo? Tengo 3, ¿no? Tengo 1 y 2 de estas. Ahora, el área de la primera figura, que sería base por altura, ¿no? 6 por 2. Base por altura, multiplicado por el centro de gravedad en X. Ya, o sea, en este caso, para el punto en X de la figura. Donde me dice que el centro de gravedad en X es la base dividido entre 2 para el rectángulo. Listo, ya está. Ahora, como yo tengo 2 de estas figuras, ya, 2 de estas figuras, simplemente lo voy a multiplicar por 2. Ya estoy aplicando la regla de A más A es igual a 2 veces A. Ya es lo mismo. Es una suma. Luego, lo voy a sumar por el siguiente componente, que es la siguiente área, ¿no? Que sería esto. Tengo que hallar la área, pero el centro de gravedad en X. Lo mismo, base por altura, 2 por 3. Y el centro de gravedad en X, que sería 2 entre 2. Ya, ese es el numerador. Y el denominador es simplemente la sumatoria de las áreas, ¿no? 6 por 2. Esto 2 veces. Más la segunda área, 2 por 3. ¿Ya? ¿Esto cuánto sale? Voy a ir sacándolo. Y luego el centro de gravedad en el eje Y. Ya, esto es lo siguiente que tenemos que sacar. Que es lo mismo, ¿no? Pero ahora en el eje Y. Básicamente lo mismo. El área es el mismo, el área no cambia. Pero la altura sí, en este caso 2, ¿no? 2 sobre 2. Y lo mismo voy a multiplicarlo por 2. Y el área de esto es base por altura, 2 por 3, por ahora en el eje Y, ¿no? El centro de gravedad en el eje Y sería 3 sobre 2. Y las áreas no cambian. 6 por 2. Esto lo multiplico 2 veces. Voy a poner paréntesis porque se entienda. 2 por 3, ¿no? Base por altura. Listo. ¿Ahí lo puedo sacar? Bueno, vamos a sacarlo, ¿no? Acá 6 por 6, 36. Por 2, 72. Ya. Acá. Por 2, 6. 72 más 6, 78. 6 por 2, 12 por 2, 24. Más 6, 30. Ya. Acá, 12 por 2, 24. 24 más 9, 23, ¿no? Después, 6 por 2, 6 por 2, 24. Más 6, 30. Ya, entonces hago esta división, ¿no? Que me quedaría básicamente 11 sobre 10.
Acá sería, entre 8 no se puede sacar tercio. Ahí queda, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya tengo los puntos en X. Los puntos en X que sería 78 entre 30. ¿Ya? En X. Y en Y sería 11 sobre 10. Listo. Entonces, eso sería el centro de gravedad de esta figura, en general. ¿Ya? Si tuviéramos un eje de coordenadas, iniciadas de acá, ¿no? Esto es en Y, esto va a ser en X, y el centro de gravedad está, bueno, por acá, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes les ponen, por ejemplo, el centro de gravedad le dice, pero va a haber una circunferencia por acá? ¿Ya? Les dicen, va a haber un vacío, ya una figura con un hueco. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahí? Calcular el área del círculo y luego del rectángulo. Ya, digamos que ya tenemos lo del rectángulo. Ya tenemos esta parte de acá. Ya tenemos. Pero si nos dicen que va a ser menos esto, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, es el centro de gravedad de todas las figuras menos este centro de gravedad, ¿no? O sea, hay que hacer una resta. Hay que hacer una resta con este centro de gravedad. O sea, pillamos el... Ahora pasan a ser una figura, dos figuras, ¿no? El rectángulo, tres figuras y cuatro figuras. Entonces acá le añadimos una circunferencia de radio. ¿Cuál va a ser el radio? El radio 3, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? A ver, suponemos de que está más o menos en la parte de arriba. Ya el radio es 2. ¿Dónde es radio es 2? ¿Dónde es un hueco? Ya. Ahora lo que tendríamos que hacer, básicamente, viendo el radio, ¿cuál es el centro de gravedad en el eje X? En el radio, ¿no? En X. Y en el eje Y es el radio igual. Una circunferencia sencilla. Ahora, lo único que tengo que hacer en vez de sumarle es restarle. ¿Ya? O sea, le aplico la recta, ¿ya? La resta porque le estoy restando esta figura al centro de gravedad. Y ya con eso tendría ya el nuevo centro de gravedad especificado en los nuevos puntos. Tanto en X como en Y. ¿Se entendió? Simplemente le resto, ¿no? Es una resta. Ya. Eso sería en cuanto para hallar los centros de gravedad de figuras geométricas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? Bueno, voy a suponer que está bien, que lo entiendo. Vamos a, vamos a revisar ahora. Ustedes tendrían que enviarme esto, ¿no? Que es la figura con centro de gravedad, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta de acá, les van a poner, aunque ya lo pusieron, ¿no? Que se den una idea. Acá, ¿cuáles son las figuras? Las figuras ustedes tienen este rectángulo de acá, no sé si pueden verlo, ¿no? Rectángulo, toda esta parte de acá, es un rectángulo.
tienen este triángulo de acá, ¿ya? Tienen dos triángulos y un rectángulo. Ya con eso ya pueden hallar el centro de gravedad. De esto es más fácil, ¿no? Con la circunferencia y de esto igual ya lo tienen. Acá el peso no va a ser relevante en este caso ya. Solamente el centro de gravedad. Después, esto. Algo que no les mostré para un ejercicio así. ¿Ya? Si ustedes tienen un ejercicio así, hay algo que tienen que hacer o que les va a facilitar, algo llamado diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Lo que hacemos acá es poner un eje de coordenadas en X y Y. ¿Ya? En X y Y. ¿Esto para qué? Para sacar las fuerzas, la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las condiciones de equilibrio son, la primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Y esto tiene dos componentes. Tiene componentes en el eje X y componentes en el eje Y. No olvidemos de eso. Y después, la sumatoria de momentos es igual a cero. Ya, no lo he dicho, pero la sumatoria de momentos igual tiene dos componentes. Ya, sumatoria de momentos en el eje X y en el eje Y. Si quieren verlo. Ya, pero pueden hacerlo como un solo momento. ¿Por qué tiene dos componentes? Porque puede estar apoyado así. Esto sería este punto de apoyo, ¿no? Pero también puede haber un apoyo de esta manera. ¿Ya? Que es más raro, ¿no? Más raro de ver, pero existe. Pero la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Ya de momento lo pueden ver así. Luego, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, acá tengo una fuerza hacia abajo en 90 grados, ¿ya? Acá hay 90 grados. Acá igual hay 90 grados. 90 grados, 90 grados. Ya, perfecto. Ahora agarramos y decimos, fuerza 5, fuerza 1 y fuerza 3 van hacia abajo. ¿Ya? Están yendo hacia abajo. Entonces, hago, y digo, ¿no? Estas fuerzas, que son la fuerza 1, más, bueno, en este caso menos, ¿no? Ya sabemos que si va hacia abajo es negativo. Menos la fuerza, ¿cómo se llama? Fuerza 1, fuerza 5 y fuerza 3. Y menos la fuerza 3. Ya, esa se suma, porque está yendo hacia abajo. Esto solamente me indica la dirección del vector, de la fuerza, que es lo que me interesa. Para eso me sirve el diagrama de cuerpo libre. Luego tengo una fuerza hacia arriba, ¿no? Que es la fuerza 4. Ahí está. Fuerza 4, que es una suma. Luego tengo una fuerza 6, bueno, acá, ¿no? Que va en este lado. Ya esta es una fuerza 6. Y vemos algo, ¿no? Algo interesante. Vemos una fuerza de 30 grados. Ya con un ángulo de 30 grados, que es la fuerza 2. Más o menos algo ahí. Como un ángulo de 30 grados. Ya está la fuerza 2. Ahora, no olvidemos que eso tiene dos componentes, ¿no? Se divide. Tiene la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo sacamos la componente en X, por ejemplo, de esto? ¿Alguien sabe? Esta es la componente en X, ¿no? ¿Cómo saco la F2 en X? Igual la F2 en Y. Teorema de Pitágoras. El, es un cateto lo que estamos hallando. Se puede, en este caso hay un ángulo, ¿no? Cuando hay un ángulo, no es con teorema de Pitágoras. Ya si tengo, no se olviden,
No se olviden de SO, K, TOA, ¿no? En este caso yo quiero hallar el cateto opuesto. ¿A quién? Opuesto al ángulo, ¿no? El opuesto. Entonces voy a usar esto, ¿no? Seno del opuesto es igual a la hipotenusa. Básicamente, si quiero... Ah, no, esta es la componente en Y, perdón. La componente en X, que sería el adyacente. ¿Ya? Esta es la componente en X. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la adyacente, ¿no? Entonces, el adyacente sería esto, ¿no? Acá, donde me dice que el coseno del ángulo es igual a la adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, despejando, el adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Ya? Ese para hallar la componente en X de la fuerza 2. En este caso, la hipotenusa sería la fuerza 2, ¿no? Entonces, fuerza 2 por el coseno del ángulo. Ahora, el signo de la fuerza 2 es positivo o negativo. Recordemos, ¿no? Las fuerzas. Si la fuerza va hacia abajo, es negativa. Si va hacia arriba, es positivo. Si va hacia la derecha, es positivo. Si va hacia la izquierda, es negativo. No, no olvidemos de eso. Eso es para la sumatoria de fuerzas. Y si tengo una fuerza, un momento que va hacia la izquierda, este es positivo. Si va hacia la derecha, es negativo. ¿Ya? Así se divide la sumatoria de fuerzas. No se olviden. En este caso, la fuerza 2 está yendo hacia la derecha, entonces va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, la fuerza 2, como una flecha hacia acá, ¿no? Está yendo hacia abajo. La fuerza 2 en Y va a ser positivo o negativo. En Y. Está yendo hacia abajo. Hacia abajo es. Negativo. Ya, perfecto, ¿no? Entonces tenemos las componentes. Vamos a sacar las componentes de la fuerza 2. Listo. Luego solamente hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿no? Bueno, y tenemos la sumatoria de los momentos, ¿no? Que no se olviden los momentos aplicados sobre un punto. Por ejemplo, tengo esto, ¿no? Tengo una barra, tengo un punto de apoyo. Vamos a decir que tengo una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá. Veamos. El primer momento, digamos que sea este, ¿no? Como la fuerza está aplicando hacia acá, ¿ya? No nos olvidemos. El momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Acá lo voy a anotar. Momento es igual a fuerza por distancia. Ahora, ¿por qué no le aplicamos fuerza por distancia por el seno del ángulo o por el coseno del ángulo si es que acá hay un ángulo, ¿no? Porque nosotros calculamos la componente, ¿ya? Digamos la componente en Y. Una vez la tenemos calculada, el ángulo cambia 90 grados, ¿no? Entonces simplemente, por ejemplo, A, fuerza por distancia, ¿ya? La fuerza, ¿cuál va a ser? Está acá, la componente. La fuerza 2, el componente Y, por la distancia, ¿no? Que en este caso sería 3. Entonces, fuerza en Y por 3. Ese sería el momento aplicado en A, ¿ya? Aplicado en un punto. Por ejemplo, si tenemos algo así, ¿hacia dónde va? Si jala hacia abajo, ¿hacia dónde está yendo el torque? ¿Ven, no? ¿Hacia dónde jala? Hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde va el torque? Hacia acá. Entonces, el signo acá es negativo. Si el torque, en este caso, por ejemplo, en esta fuerza, ¿hacia dónde jala? Hacia acá, ¿no? ¿Hacia dónde empuja? Entonces, la fuerza es positiva. Entonces, es facilito, ¿no? Momento, fuerza por distancia y hacia dónde jala, ¿no? El signo depende de eso. Hacia dónde está empujando. Entonces, la fuerza por distancia y la fuerza va a ser la componente en Y de lo que estamos aplicando. Si es que el punto de apoyo se encuentra abajo, ¿no?
vemos que no les va a tocar punto de apoyo que se encuentre acá, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar, que algún punto de apoyo. Si fuera así, calculamos la fuerza en X, ¿no? Donde el torque va hacia acá, por ejemplo, ¿no? Ahí. Y es la misma lógica, ¿no? ¿Hacia dónde va el torque? Hacia la derecha, ¿no? En este caso sería negativo. Es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, pueden hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de aumentos y la sumatoria, bueno, la fuerza resultante, ¿ya? La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Ya esa es otra cosa que es importante que lo sepa. Ya la fuerza resultante. Ya, eso sería. La fuerza resultante de momento es simplemente el momento, ¿no? No hay tanto problema. Eso, eso para recordar, ¿no? Esa es la parte de estática. ¿Alguna pregunta está ahí? Ya con eso pueden resolver. Ya esto es, se lo dejan de investigación. Ya si tienen dudas, me preguntan. A ver, ¿qué más? Recomendación. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, cualquier ejercicio de estática que les pongan va a poder hacerlo. Ya la idea es eso. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De nuestra área. Si ustedes resuelven este, van a poder resolver este fácilmente y fácilmente este, ¿no? Entonces, todo va paso a paso. Y con eso ya terminaríamos el tema de estática. ¿Qué son esas dos cosas, no? Esta parte de la sumatoria de fuerzas y la parte de las áreas, que es lo más importante, destacar. ¿Alguna duda hasta acá que tenga? ¿Alguna pregunta? Ah, no, pero voy a subir el video, ¿no? Así que de ahí pueden verlo. Ya, ok. Esto es lo que se tiene que guiar, ¿no? Para esta fórmula. Listo. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta que tengas al respecto sobre esto? Ya con esto terminaríamos el tema de estática. A ver, otra cosa, su cronograma dice que hoy terminamos estática, hoy es 9, ¿no? Cabalito. Entonces, luego va a tocar cinemática. Ya para mañana. En carnaval van a tener sus días libres, vamos a ver qué se da igual la tolerancia. Y su examen se espera que sea el 1, 2 y 3 de marzo, su siguiente examen. Así que vamos a ir avanzando en eso. El examen le va a entrar de todo, no se olviden de eso. No es solo de los siguientes 3 temas, es de todo, por aclaración. Bueno, ya con eso Disculpe, terminamos. ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo del comienzo? De punto X y Y. Ahí creo que me perdí un poco. Ya, claro. Ya, vamos a hacer... ¿esto ya? Si ustedes tienen una figura, por ejemplo, vamos a hacer una figura tal que así, una casita. Ya. Acá, ustedes, ¿cuántas pueden hallar el centro de gravedad de esto? Así nomás. No, no, ¿eh? Lo recomendable o lo que se hace es dividir en dos figuras más pequeñas. En este caso, tenemos un triángulo, ¿ya? Esta es la figura 1 y tenemos un rectángulo. Vamos a darle medidas. Esto vamos a decir que mide 4. Esto vamos a decir que mide 3. Y esto que mide 4. ¿Ya? Acá lo que me piden es hallar el centro de gravedad de toda esta figura.
¿ya? Y vamos a hacer algo más. Vamos a hacer 2 y 2, ¿ya? Porque acá le voy a poner, ya que igual, va a ser 2 y 2, ¿ya? El total es 4. Acá le voy a poner una circunferencia. Listo. Menos esta circunferencia. Ya, me piden hallar el centro de gravedad de esta figura, ¿ya? Para hallar, tengo que usar, básicamente, sumar todas las áreas, ¿ya? En términos sencillos, sumar las áreas por su centro de gravedad de cada área. Por ejemplo, de cada figura, perdón, de esta primera. ¿Cuál sería el centro de gravedad en X de un triángulo? A ver, empezamos por ahí. ¿Alguien se acuerda? Era la base entre 3. Ya, ese es el centro de gravedad de un triángulo. Más o menos va a ser por acá. En X y en Y, ¿no? En Y sería, esto es en X, y en Y sería la altura entre 3. Base y altura. Eso es para un triángulo. Para un rectángulo, el centro de gravedad es base, si fuera en X, ¿no? Base dividido entre 2, eso es en el eje X. Y para el eje Y sería base, bueno, altura entre 2, eso es para el eje Y. ¿Ya? Esto es para los triángulos, esto es para los rectángulos, y para la circunferencia simplemente, tanto en X y Y, es el radio. ¿Ya? Más sencillo. El centro de gravedad de, de una circunferencia es el radio. Ahora, lo que tenemos que hacer es, ¿cuántas figuras tenemos? Tenemos 3, ¿no? Vamos a empezar por el triángulo. Símbolo de división. Vamos a hacer en X, ¿ya? El punto en X. El triángulo. Primero su área. ¿Cuál es su área? Recordemos, el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Ya? Base por altura entre 2. Ese es el triángulo. ¿Ya? Aquí le voy a dar un simbolito. ¿Ya? Ese es el triángulo. Esto multiplicado por el centro de gravedad del triángulo. ¿Ya? Centro de gravedad en X. ¿Y cuál dijimos que era el centro de gravedad de un triángulo en X? Este, ¿no? La base entre 3. Entonces tenemos la base del triángulo entre 3. ¿Ya? Eso sería la primera figura. Más, decimos. La siguiente figura va a ser el rectángulo, ¿no? ¿Cuál es el área del rectángulo? Simplemente base por altura. Ya, este es el rectángulo. Bueno, el área del rectángulo. Este es el área del triángulo, el área del rectángulo es este. Y luego su centro de gravedad del rectángulo es la base entre 2. ¿Ya? Eso es el centro de gravedad en X. El centro del rectángulo, centro en X. Ahora, sería menos porque le estamos restando, ¿no? El centro de gravedad de la circunferencia. Vamos a decir menos. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado, ¿ya? Y su centro de gravedad es el radio. Eso para que no se olviden. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Y el centro de gravedad en X de una circunferencia es el radio. ¿Ya? Y por último, lo que tengo que hacer acá, es decir, la sumatoria de las áreas. Entonces, base por altura, entre 2, la primera área, más base por altura del rectángulo, menos pi por radio cuadrado. Ya, esto es de la circunferencia. Ya, eso es para el punto X. Y lo mismo tendría que ser para el punto Y. Solo que el centro de gravedad, en vez de
En que sea del eje X, lo hacen del eje Y. Es lo mismo, ¿no? Pero el centro de gravedad varía. En vez de ser del eje X, ahora va a ser del eje Y. Que es básicamente lo mismo, ¿no? Base entre 3, altura entre 3. Base entre 2, altura entre 2. Y el radio de una circunferencia, el centro de gravedad siempre es el radio. Tanto en X como en Y. Ya, de ahí allá en los puntos en X y Y, ya, de esta figura, el centro de gravedad. ¿Se entendió? Ya, por si acaso, estas bases no son las mismas. Esta es la base del triángulo, esta sería la base del rectángulo y esta sería el radio de la circunferencia, que dándole valores, si quieren verlo, la base del triángulo sería, tomado 4, ¿no? 4. La altura del triángulo es 3. Luego la base del rectángulo es 4. La altura del rectángulo es 4, igual, ¿no? La base es 4. Ahora el radio de la circunferencia es 2, ¿no? 2 y 2. Lo mismo, ¿no? Acá reemplazamos los valores. 4 y 3. Acá 4 y 4. Y acá el radio 2. Ya, se entendió ahí, ¿no? ¿Más claro? Sí, ¿no? Sí, gracias. Ya. Ok, entonces ya con esos dos temas terminamos estática, ¿no? Vayan haciendo esta parte práctico para que puedan enviarlo y a modo de que practiquen, ¿no? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana. Tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao.